Hola amigo o amiga de clases de mate, ¿qué tenemos para hoy día? Un poco más de cronometría, dos siguientes ejercicios, esta vez un poco más interesantes. ¿Qué dice el primero? En una tarde soleada, un poste de 8 metros de longitud, muy alto, proyecta una sombra sobre la tierra y que mide 6 metros de largo. Resulta que el sol en la tarde está posicionado de tal manera que al unirse con el poste proyecta una sombra menor que la longitud del poste misma, 6 metros. ¿Qué hora será en ese preciso instante? Es la alternativa. Para ello invito a darle un vistazo al siguiente dibujo y prestemos atención a las siguientes consideraciones sobre las sombras. Tenemos aquí en la pizarra una representación de la Tierra, el poste y el ciclo de rotación solar alrededor de ella. Hemos exagerado un poco la dimensión del poste. En efecto, el tamaño más realista sería despreciable en comparación a la superficie terrestre. Pero para una noción de cómo funciona esto, asumamos que este tamaño es de 8 metros, 8 medidas mucho mayores podrían ser asumidas en este caso. 6 metros será la sombra. ¿Qué está pasando con el Sol? Pues resulta lo siguiente. En algún momento del día relativo a el poste, relativo a este punto, el Sol va a estar en una posición con respecto a tal punto, contenida en la recta tangente a dicho punto, y que no va a ser vista por cualquier agente observador que se encuentre ahí, salvo por una pequeña iluminación de su aparición en la Tierra, llamada el sunrise, el amanecer. Lo mismo va a ocurrir luego al pasar 12 horas, medio ciclo, y sea el momento en que el Sol se oculte, o que mejor dicho no pueda ser visto desde el punto en donde nos fijamos como observador u observadora. Asumiremos una hora de sunset incierta, igual con el sunrise, porque no estamos seguros si este ciclo es perfectamente simétrico, si estamos en una temporada del año en el cual hay equinoccio o solsticio. Entonces, lo que se nos dice en el enunciado es que al menos la hora en la que estamos prestando atención al poste es una hora de una tarde soleada. Y eso significa que si este momento en el que el Sol está ubicado encima del poste corresponde a la mitad del día de dicho poste, entonces el día para él puede haber empezado cuando el Sol aún no se veía en el horizonte. Y el Sol empieza a ascender, digamos, desde la madrugada hasta que llega un momento acá en Lima entre las 5 de la mañana y las 6 de la mañana, y se empieza a ver el Sol, las primeras luces del día. Pasan las horas y seguimos en el horario matutino hasta que llega el mediodía y el Sol alumbra perpendicularmente sobre el objeto de referencia, haciendo que la sombra sea ninguna. Y entonces, con ello, nos tenemos que concentrar en ese segundo cuadrante para determinar el ángulo que nos servirá para calcular la hora en ese preciso instante. Tenemos aquí el Sol habiendo avanzado esta porción que determina estas características sobre el poste. Por un lado, que mida 8 metros de alto, y por otro, que la sombra sea 6 metros de largo. ¿Eso de qué serviría? Pues ahí se forma un triángulo rectángulo, inevitablemente, con los datos establecidos. ¿Y para qué serviría ello? Pues no es cualquier triángulo rectángulo, es uno de hecho muy conocido, el triángulo que tiene lados en la proporción 6 y 8, o lo que es lo mismo en la proporción 3 y 4. Y es rectángulo, no hay duda de que es el triángulo de 3, 4 y 5. Lo que significa que uno de sus ángulos, el opuesto al lado de proporción 4, es 53. Este justamente. El Sol está siendo proyectado sobre el poste, generando esta sombra en un ángulo de 37. Veámoslo en este radio o en este otro. Claro, asumiendo que el poste fuera muy pequeño, habría uno nada más, ¿no?
Con ello ya sabemos el ángulo y lo escribimos. 53 por aquí. Quiere decir que si esto es 90 grados y acá hay 53, el complemento de ese mismo ángulo es 37. Y acá viene la clave de este problema. Y pasamos a la otra pizarra para ver cómo determinar la hora. Entonces tenemos que han pasado 37 grados barridos por el Sol, quien a las 12 del día estaba ortogonalmente posicionado sobre la Tierra, y que al barrer 180 de hecho, es que pasa mediodía o transcurren 12 horas. Esta es la clave del análisis, pues al haber solo barrido 37, como hemos visto anteriormente, ha barrido una fracción del total que pasa en 12 horas. Y con ello, si ubicáramos esa proporción, 37 de 180 ángulos totales, 180 grados totales, por el tamaño de tiempo que queremos relacionar ese espacio, 12 horas, podremos identificar el número de horas que ha pasado en este ángulo barrido. Tan simple como simplificar aquí 12 y 180 y como dividir estas dos cosas, 37 y 15, obteniendo una división no exacta, pero que nos va a permitir calcular cuánto tiempo transcurrió. Acá vemos que es a 2 sobran 7, o sea que tenemos 2 7/15 de hora. Esto es lo que ha pasado en el problema. Volvamos para darle un vistazo más gráfico. Entonces, si este ángulo barrido por el Sol representa el paso de 2 7/15 de hora, ello, traducido al reloj, sería que las manecillas estén por lo menos el horario a las 2 y veremos en qué posición estaría el minutero. Pues, ¿qué significa 7/15 de hora? Queremos pasar esto a minutos. Sería interesante para tener una medida más precisa. Y si esto está en horas, una hora equivale a 60 minutos. De modo que 7/15 de ello es 28 minutos. Significa que han pasado 2 horas, 28 minutos. Y esa debería ser la hora, si es que se la agregamos al mediodía. Eran el mediodía, son las 2 ahora y 28. Casi las 2:30, ¿no? Casi en la altura del 6.